Bueno, y damos la bienvenida a todos los oyentes de este programa. Buenos días, Señor. Este espacio que hacemos cada mañana a través de nuestro canal de YouTube para iniciar nuestros días meditando en la palabra de Dios, para sumergirnos en las Escrituras y recibir de parte de nuestro Padre Eterno esas palabras que nos llevan a tener sabiduría, que nos ayudan a tomar decisiones, que son luz en medio de la oscuridad y de las tinieblas, y además que son alimento que nos permite crecer para salvación. Mi nombre es Carlos Muñoz y les doy la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube, los que nos escuchan también a través del Facebook. Invitarles antes de comenzar la meditación a que escuchen este audio hasta el final, a que, a que lo compartan con otras personas también, con amigos, con conocidos, y a que le den me gusta al contenido, es muy valioso para nosotros, y también pues invitarles a que se suscriban a nuestro canal y así conformar y agrandar y afianzar más bien la comunidad de estudiosos de la palabra de Dios. Vamos entonces a continuar en la palabra de Dios, en nuestro estudio del libro de Jonás. Vamos al capítulo 3. Ya hemos visto pues todo lo que vivió Jonás dentro del vientre del gran pez, la oración que hizo, que levantó. Vimos también que fruto de esa desobediencia, de ese no querer obedecer a Dios, pues Jonás tuvo que sufrir y pasar por esta prueba de estar en el vientre de un gran pez 3 días y 3 noches. También hemos visto que esto pues es lo que le da sentido a la predicación del Señor Jesucristo cuando hay unos religiosos que le preguntan, que quieren ver una señal, como pues pidiendo pruebas. Y entonces el Señor les dice, ustedes son una generación perversa que demanda señal, y señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál fue la señal del profeta Jonás? Pues que estuvo muerto 3 días y 3 noches en el vientre de una ballena, y al tercer día salió para predicar buenas nuevas de arrepentimiento. Entonces, eso es lo que el Señor les dice, y de pronto pues este libro es muy importante para entenderlo en ese aspecto. Y el capítulo 3, bueno, el capítulo 3 se reanuda la misión del profeta y, y continúa esa misión que Dios le encargó. Después de la prueba del gran pez, entonces dice lo siguiente, capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Entonces vemos aquí en estos versículos cómo después de toda esa situación que vivió Jonás, dice que vino palabra de Jehová a Jonás por segunda vez. Dios le volvió a hablar, Dios le volvió a decir, volvió, como digámoslo así, volvió a dirigirle la palabra, Dios volvió a hablar con Jonás. ¿Y, ¿Y qué le dijo Dios? Pues uno a veces espera que Dios va a decir, no, pues Jonás, tranquilo, pues si tú no quieres ir a Nínive, pues yo te mando a otro lado, hay muchas cosas por hacer también en otras partes, pero no fue así. ¿Qué le dijo Dios? Jonás, levántate y ve a Nínive. O sea, la orden era radical y la misión era radical y no era para otro, era para Jonás. O sea, y aquí vemos una lección también, y es que Dios no cambia. Dios tenía un trato con Nínive y tenía un trato con Jonás. O sea, era el tiempo de llevar un mensaje a Nínive. Y una vez más tenemos aquí que entender
¿qué representaba Nínive? Bueno, Nínive era la capital del imperio asirio. Por lo que hemos conocido y estudiado la historia, pues el imperio asirio fue un imperio muy grande, un imperio donde hubo muchos reyes muy conquistadores, y en su momento, pues el imperio asirio fue la potencia mundial. Ellos fueron la potencia mundial, ellos fueron lo último, ellos fueron, mejor dicho, los que estaban a la vanguardia, los que dominaron el mundo en esa época. Recuerde que el imperio asirio fue antes de Babilonia. En la historia antigua hubo tres grandes imperios que dominaron el mundo. Bueno, cuatro realmente: los egipcios, los asirios, los babilonios y los persas. Y ya después, bueno, ya después luego vinieron otros. Pero en esa época, pues esos cuatro imperios pues fueron como las potencias. Y primero fueron los asirios, luego a los asirios los dominaron los babilonios, y luego pues vinieron los persas. Pero Asiria era eso. Asiria representaba pues el orgullo, representaba la potencia mundial, y eso llevaba pues a que sus reyes fueran altivos, fueran los que se creían de mejor familia, fueran los que decían nosotros somos los más grandes y nadie nos puede dominar. Eso se llama orgullo y eso se llama soberbia. Y por eso Dios tenía un mensaje para Nínive. Dios tenía un mensaje para esta ciudad. Ahora, ¿qué nos dice? Dios le dice otra vez, levántate y ve a Nínive. O sea, Dios no le dijo, no, pues Jonás, váyase para otro lado. No, es a Nínive que tiene que ir. ¿Y cuál fue la respuesta de Jonás? Dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive. O sea, vemos aquí que Jonás aprendió la lección. Jonás ya no dijo más, no quiero, porque mire que lo que vimos en los dos capítulos anteriores, pues fue un acto de su propia carne, digámoslo así, un acto de rebeldía delante de Dios, y Jonás se dio cuenta de que pues Jonás no puede huir de la presencia de Dios y de los propósitos de Dios. Dice que Jonás se fue a Nínive, él obedeció conforme a la palabra de Jehová. Dice que Nínive era una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo que aquí a 40 días Nínive será destruida. O sea, Jonás fue a predicar ese mensaje. Ese era el mensaje que Dios le quería dar a los ninivitas. Y entonces aquí nos enseña, nos dice que Nínive era una ciudad muy grande. Una ciudad que para cruzarla de un lado a otro se necesitaban 3 días de camino. O sea, usted imagínese esto, imagínese la grandeza de esa ciudad. Y que tan solo en un día, pues Jonás predicó todo este mensaje. O sea, una tercera parte según esto. Dice que durante el primer día Jonás predicó y proclamó: de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Ahora, vamos a pensar esto. Nínive era una ciudad hermosa. Nínive era una ciudad muy bonita. Dicen los historiadores y los arqueólogos que han hecho excavaciones en esta ciudad, pues que en Nínive se han encontrado vestigios de como si fuera una ciudad moderna, con parques, con plazas, con sitios, con lugares de ocio, se han encontrado restos de buenas casas. Los reyes que estaban allí pues pusieron unos palacios muy grandes para que era el lugar de su gobierno. O sea, Nínive era una ciudad bonita, una ciudad limpia, una ciudad donde pues tuvieron un buen acueducto, o sea que le garantizaban el servicio de agua a la ciudadanía. Era una ciudad hermosa, una ciudad agradable para vivir. Pero a pesar de lo bonita, había algo dentro del corazón. Había una oscuridad, había mucho pecado,
Había mucho pecado, más adelante lo encontramos, o encontramos una palabra, la rapiña que hay en sus manos. Había engaño, había idolatría, había orgullo, había altivez, bueno, habían muchas cosas. Entonces esto nos deja una lección también. Nínive, una ciudad muy hermosa, muy bonita, muy bien adornada, pero llena de pecado. O sea, que la lección, ¿cuál es? Mire, y es que Dios no mira las apariencias. Dios no mira la apariencia física, la hermosura por fuera. Dios lo que mira es lo que hay en el corazón. De nada sirve vestirnos, vestirnos con la mejor ropa, con los mejores, bueno, en el caso de las mujeres, los mejores maquillajes, perfumes caros, bolsos de marca, eh, ponernos la ropa más elegante y todo por fuera. Pero lo que hay que embellecer es el corazón. Porque Dios mira lo que hay en el corazón. Dios no mira apariencias físicas. Dios no mira apariencias físicas. Dios mira es lo que hay en el interior. ¿Y qué pasaba? El interior de Nínive, el corazón de Nínive, estaba contaminado, estaba podrido, lleno de pecado, lleno de suciedad. Y por eso era que Dios quería juzgar a Nínive. Por eso era que Dios quería eh, levantar un juicio sobre esta ciudad. Porque también fue una ciudad, o los asirios, en ese tiempo, emprendieron contra del reino de Israel. De hecho, hubo un tiempo después donde, bueno, en el tiempo de Sennacherib, donde hicieron incursiones en Judá, se tomaron a Judá, pero no pudieron, no pudieron. Recuerde que hubo un ángel, esta historia la encontramos en Isaías, la encontramos también en Segunda de Crónicas, por ahí en el 28 o 29, por ahí también, cuando el rey Sennacherib invade Judá, invade Jerusalén, viene hasta las puertas de Jerusalén, le dice unas cuantas cosas al rey, a tratar de desanimarlo, pero Dios mismo ejecuta, manda un ángel, y en esa noche solamente un ángel destruye a 185,000 soldados. O sea, le da una derrota grande al ejército asirio. Entonces miremos que los asirios se creían mucha cosa y había mucho pecado. Vamos a ver cuál es la reacción. O sea, Jonás, digámoslo así, retoma su misión, porque esto es lo que estamos viendo aquí en Jonás es un relato misionero, y él viene y predica que va a haber un juicio. Mire lo que dice el versículo 5. Vamos a leer del versículo 5 al versículo 9. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé de alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Mire que aquí vemos el efecto de la predicación de Jonás. Aquí vemos el efecto de la predicación. Y dice el versículo 5 que los hombres de Nínive escucharon ese mensaje. Dice, creyeron a Dios. Pero no solamente creyeron a Dios, sino que proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Este mensaje que dio Jonás, que venía de parte de Dios, causó, o sea, causó gran impacto en la vida, en el corazón de las personas de Nínive.
de los ninivitas. Pero ellos creyeron a Dios. Vamos a entender aquí esto. Creyeron a Dios porque hubo alguien que les predicó. Porque hubo alguien que vino y anunció. Porque hubo alguien que vino y trajo esa palabra de parte de Dios. Y esto es más o menos lo que dice Romanos capítulo 10. En el versículo 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Esa es la pregunta que se hacía o que nos hace el apóstol Pablo aquí en este capítulo de Romanos capítulo 10. Y más adelante nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, esto es una lección para aquellos que estamos en la obra misionera. Si no predicamos, si no hablamos, no habrá una verdadera conversión. El mensaje no llegará. Y aquí el Señor nos está dando una lección. Dice que los hombres de Nínive creyeron a Dios. Esos hombres que aparentemente eran tan duros de corazón, esos hombres y esas personas que aparentemente estaban tan confiados en sus riquezas, en sus dioses, en vivir en una ciudad tan bonita, dice que ellos creyeron por el mensaje de Jonás. Pero dice que creyeron a Dios. Mire que no dice que le creyeron a Jonás. Que aquí es una cosa que tenemos también nosotros que entender. Que le creyeron a Dios. Y no solamente creyeron a Dios, sino que proclamaron ayuno. Es que aquí hay que entender algo. Y es que el mensaje era urgente. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. 40 días. O sea que aquí no está, aquí Jonás le estaba poniendo, Dios le estaba poniendo una fecha límite a Nínive. No estamos hablando de que dentro de 40 años, ni dentro de 100 años, ni no, quién sabe cuándo después. No, no, no. Aquí ya había una fecha, 40 días. Piensen esto. Imagínense esta situación. Si a usted un médico le dice que le quedan 40 días de vida, ¿qué haría usted? O sea, 40 días es realmente muy poco. Es menos de mes y medio. Algo más de un mes. Algo más de un mes. O sea, esto era un mensaje urgente. Era un mensaje urgente. Algo había que hacer. Y estas personas creyeron en el juicio. Creyeron en esta palabra. Y dice que proclamaron ayuno. Se vistieron de cilicio. Vestirse de cilicio, el cilicio era una ropa áspera. Era yo esto lo he dicho varias veces, eso es un material como del mismo material donde como de los sacos, de los costales, ese material áspero que cuando roza la piel, pues eso causa como ese escozor. Es un material áspero. Y dice que ellos se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. El cilicio era una ropa que se usaba en los tiempos de duelo, en los tiempos de dolor. Eso era. Dice que proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio. ¿Quiénes? Desde el mayor hasta el menor de ellos. Pero también llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y mire lo que dice: y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. O sea, el rey, el más, el principal de todos. Ahora, aquí no se nos dice qué rey era. Aquí no se nos dice el nombre de ese rey. Hubo muchos reyes en el imperio asirio. Hubo muchos reyes. Casi todos esos reyes se distinguieron por ser muy, digámoslo así, muy belicosos, muy guerreros. Todos esos reyes fueron muy conquistadores. Siempre en cada reinado hubo guerras, hubo conquistas. Bueno, hubo muchos reyes también muy idólatras, muy tremendos. Pero también el rey, también el que estaba arriba
mandando, gobernando ese reino. El que estaba arriba también se humilló, también se vistió de cilicio, se quitó sus ropas reales. Dice que se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió sobre cilicio y se sentó sobre ceniza. Mire que esto es una cosa muy fuerte. El efecto de la palabra de Dios, el efecto de una predicación sobre la vida de unas personas. Y mire lo que dice: e hizo proclamar y anunciar en Nínive. Y este versículo 7 y el versículo 8 son quizás los más importantes del, del, de este capítulo del día de hoy. Hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Proclamó un ayuno general, un ayuno nacional. Y aquí vemos el verdadero sentido del ayuno. Hoy es miércoles y es día de ayunar, es día de orar. Pero entonces aquí viene la pregunta: ¿para qué ayunamos? ¿Para qué ayunamos? La mayoría de las personas dicen que ayunan para que Dios haga, para que Dios nos dé. Entonces, muchos dicen, y quiero aquí decir equivocadamente, que ayunan para que Dios me dé trabajo. Yo ayuno para que Dios me dé trabajo. Yo ayuno para que Dios haga algo en la vida de mi hijo. Yo ayuno para que Dios cambie a mi esposo. Yo ayuno. Mire, está bien pedir. Y Dios dice: pedid, se os dará. Eso está bien, porque es lo que Dios dice. Pero ese no es el sentido del ayuno. Ese no es el sentido del ayuno. Y aquí en esta lección que estamos viendo hoy, vamos a encontrar el verdadero sentido del ayuno. El verdadero sentido del ayuno es que haya un cambio de vida. El verdadero sentido del ayuno es que haya un cambio en nuestro interior. Que haya un cambio en nuestro interior, en nuestro corazón. Mire lo que dice aquí. Dice que este hombre hizo proclamar ayuno y hasta los animales ayunaron. Imagínense esto, hasta los animales ayunaron. Imagínense, si los animales ayunan, ¿por qué muchas veces nos cuesta a nosotros? Dice el versículo 8, sino cúbrase de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y aquí nos está dando tres cosas dentro del arrepentimiento, tres cosas que tenemos nosotros que hacer para vivir, para experimentar una verdadera conversión en medio del ayuno. Lo primero es: cúbrase de cilicio. Acuérdese que hace un momentico dijimos que el cilicio es una ropa áspera que se ponían en señal de duelo. Hoy en día pues eso no se usa. Hoy en día pues no se usa el ponernos esa ropa, pero ¿qué implicaba vestirse de cilicio? Implicaba quitarse su ropa normal, quitarse la ropa de diario, la ropa elegante, la ropa buena, y ponerse una ropa de duelo. Podríamos interpretarlo hoy en día como humillarnos, despojarnos de nuestras ideas, despojarnos de nuestra, digámoslo así, de nuestra grandeza, despojarnos de todo lo que nos puede enorgullecer, despojarnos de todo, humillarnos delante de Dios. Aquí nos está hablando, cubrirnos de cilicio, humillarnos. Ahora, humillarnos, ¿por qué? Por el reconocimiento de que todos estamos en pecado. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. También dice ahí en Romanos 3 que no hay justo, ni aun uno. Yo le invito
al terminar esta lección, vaya y lea la carta a los Romanos. En el capítulo 3. Es interesante. Ese capítulo 3 de Romanos es muy, muy interesante y nos va a permitir entender de que todos los seres humanos hemos pecado y nos tenemos que humillar. Entonces lo primero que dice aquí es, cúbrase de cilicio, hombres y animales. Cúbrase de cilicio, humíllese, reconozcan el pecado. Reconozcamos el pecado. Luego nos dice, y clamen a Dios fuertemente. Mire lo segundo que nos está enseñando aquí este pasaje en el versículo 8 es clamar a Dios. No quedarnos llorando porque nos equivocamos, porque pecamos, porque hicimos mal las cosas, porque hay personas que no pasan de ahí. Ahora, ¿cuál es el segundo punto? Clamar a Dios. ¿Cómo? Fuertemente. Levantar un clamor delante de Dios. Pero luego nos dice, y conviértase cada uno de su mal camino. Entonces mire que son tres cosas dentro del ayuno. Humillarnos, clamar a Dios, pero también tomar la decisión de convertirnos. Teshuvá es la palabra que utiliza aquí. Convertirnos. ¿De qué? De nuestros malos caminos. Dice, conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y luego se hace una pregunta, esto lo está diciendo el rey. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Mire que aquí hay una cosa bien particular. Al rey le llega el mensaje de que en 40 días la ciudad va a ser destruida. Y el rey no se pone aquí a hacer planes de evacuación, ni decir, bueno, vamos a recoger alimentos, vamos a organizar todas las cosas, a hacer... El rey no se pone con nada de eso. Simplemente dice, el problema es este. El problema es que Dios nos está juzgando por el pecado. Y esto lo tenemos que arreglar. Esto lo tenemos que arreglar. Entonces, la pregunta es, ¿qué tiene usted que arreglar en este momento delante de Dios? Porque aquí viene lo que nos está diciendo este capítulo es que el juicio es inminente. El juicio es inminente. ¿Qué tiene usted que arreglar con Dios? Ese es el verdadero sentido del ayuno. Y esa es la pregunta que nos vamos a hacer hoy. ¿Qué cosa tengo que arreglar con el Señor? ¿Qué situación hay en mi vida que a Dios no le agrada y que propicia un juicio divino sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi entorno? En estos días de ayuno es tiempo para meditar, es tiempo para arreglar, para clamar fuertemente y para convertirnos de los malos caminos. Esa es la lección que nos está dando el capítulo 3 de Jonás. Esa es la lección que yo le invito a que usted hoy examine. Examine su corazón, examinemos nuestro corazón. Y la pregunta que hace el rey es, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y mire lo que dice el versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Porque esa es la misericordia de Dios. Esa es la misericordia de Dios. Dios es Dios de misericordia y perdona cuando hay un arrepentimiento verdadero. Dios tiene misericordia para aquel que se arrepiente, para aquel que se arrepiente verdaderamente, para aquel que tiene un arrepentimiento genuino. Y aquí dice, se convirtieron de su mal camino. Y esa es la lección que hoy recibimos de este capítulo. Es tiempo de ayunar, sí,
pero ayunar para que haya una conversión verdadera. Ayunar para sacar de nuestra vida todo lo que nos sirve, todo lo contaminante, la rapiña, el degenero, los malos pensamientos, las malas palabras, las malas actitudes. Es necesario sacarlo de nuestra vida y convertirnos de los malos caminos. Padre Santo y Poderoso, te damos muchas gracias en este día, Señor. Gracias por darnos esta preciosa oportunidad de venir delante de ti. Gracias, Padre Dios, por hablar a nuestros corazones de una manera tan desatada sobre el pecado, en ese tiempo pues fue un pueblo, una nación que recibió esa reprensión de parte de Dios. Porque hubo un hombre que obedeció, hubo un hombre que entendió cuál era el propósito. Pero tu palabra nos enseña que tú no quieres que nadie se pierda, sino que quieres que los hombres se arrepientan. Hoy humillamos nuestra vida, humillamos nuestro corazón, humillamos todo nuestro ser, Señor. Nos despojamos de nuestra apariencia bonita con la que nos hemos cubierto, mi Señor. Y nos humillamos, Padre Dios. Entendemos, Padre Santo, que sin ti no somos nada, Señor. Hoy, Padre Santo, nos despojamos de ese administrador. Hoy, Señor, nos despojamos de ese título, incluso del título de padre de familia. Ti, Padre Dios, y nos humillamos, reconociendo que hemos pecado, reconociendo, Señor, que nuestras actitudes en el fondo de nuestro corazón no te agradan y desatan la ira. Y clamamos a ti, Señor. Clamamos para que tengas misericordia de nosotros, para que tengas misericordia de tu pueblo, para que tengas misericordia de la casa, de nuestra casa, Señor. Clamamos fuertemente para que perdone, Señor, el pecado que ha consumido la casa, que ha consumido la familia, y que estamos viendo, Señor, cómo familiares nuestros, incluso nosotros mismos, nos consumimos en medio de una enfermedad, en medio del dolor. Padre, y tomamos la decisión de convertirnos, de cambiar nuestro camino, Señor, de retornar al camino verdadero. Ayúdanos, Señor, en este tiempo de ayuno, a convertirnos de nuestros malos caminos, a salir. Ayúdanos, Padre, a convertirnos de los malos caminos y a caminar un día más, Señor, y todos los días de nuestra vida por tus caminos, mi Señor, a vivir para ti, a mí, a vivir de acuerdo a tu palabra, Señor amado. Padre Santo y Poderoso, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.